Estamos estudiando la Torá aplicable. Torá aplicable. Recuerden, estamos haciendo exégesis del libro de Hebreos. Estuvimos estudiando el capítulo 7, capítulo 8 del libro de Hebreos la semana pasada. Y hoy vamos a estar estudiando, haciendo exégesis del capítulo 9. La razón por la que estamos haciendo esto es simplemente porque queremos que los que están estudiando la Torá sean, puedan entender de forma más amplia, más clara lo que se está estudiando acerca de los mandamientos y que el Nuevo Testamento nos dé más luz y que realmente no se confunda, no se malinterprete lo que se está enseñando, que se vaya a pensar de que estamos enseñando Torá porque somos judíos. No, no estamos enseñando Torá porque somos judíos. De hecho, los judíos no están mal porque enseñen Torá. Donde estarían mal es si no creen en el Mesías y apliquen la Torá de forma interpretativamente hablando, humana o de contradicciones. Pero la Torá es Biblia, la Torá son los 5 libros de Moisés. Nosotros estudiamos la Torá porque es la Biblia. Tiene su significado, tiene su importancia y por eso necesitamos hacer exégesis, estudiar lo que es el Nuevo Testamento a la par con el Antiguo Testamento o en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, es importante que tomemos en cuenta el Nuevo Testamento cuando hablamos de Torá. No podemos simplemente mencionar los mandamientos sin explicarle a la gente el por qué nosotros estamos estudiando así como lo estudiamos y cuáles mandamientos son los que aplican para este tiempo. Como lo hemos estado diciendo por hace ya mucho tiempo. Las personas que han estado desde el principio, desde que empezamos a estudiar Torá hace varios años, saben de lo que estamos hablando. Estamos refiriendo a que la Torá tiene un valor extraordinario junto con lo que es la gracia que fue derramada en el madero. Todo lo que se enseñó en el Nuevo Testamento, la gracia que fue traída por medio de Yeshua, su muerte y su resurrección. Así que vamos a empezar con lo que tenemos para hoy. Prepárese con sus notas, papel y lápiz, y si tiene pregunta, la anota para el final, para que puedan responder, para que puedan recibir la respuesta en la medida de lo posible. Haciendo exégesis del libro de Hebreos, en el capítulo 9, leemos desde el versículo 1. Versículo 1 dice, aleluya, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué vemos aquí, hermanos?
que el primer pacto aquí hace referencia a la parte que hablaba específicamente al templo. La parte que hacía referencia específicamente al templo. O sea, primer pacto aquí está haciendo referencia al templo. Se le llama a el santuario terrenal. El santuario terrenal, el primer pacto, aquí se refiere a esto. Importante, importantísimo que notemos esta observación. Menciona primer pacto. Y cuando la gente piensa en primer pacto, piensa en la ley. Automáticamente. Recuerden, la palabra ley. La palabra ley viene del griego nomos. Nomos. Anoten esa palabrita. Y esa palabra lo que significa es ley. Pero es una palabra muy ambigua. Es una palabra muy ambigua. Es una palabra que no denota con claridad el significado de lo que son los mandamientos o la Torá. No lo especifica muy bien. Lo que está dando a entender es simplemente que se está tratando de una ley. Pero no se trata de una ley, se trata de un conjunto de leyes, normas, preceptos y enseñanzas. Por eso el término hebreo es más amplio, porque el término hebreo significa Torah, o se dice Torah, que es enseñanza, instrucciones, instrucciones. Por eso aquí, el primer pacto, aquí está haciendo referencia específicamente al templo. El culto tiene que ver con el oficio. El versículo que menciona la palabra culto en el versículo 1 tiene que ver con el oficio ofrecido en el templo en cuanto a ofrenda sacrificial por el pecado. Cuando entonces se habla de culto, un término muy usado entre los evangélicos, culto se está refiriendo a las cosas que se ofrecían en el templo, al oficio, a lo sacrificial, por el pecado. O sea que en el templo se hacían rituales que venían acompañando al sacrificio de un cordero o un macho cabrío o un becerro o un toro, dependiendo cuál era la función de ese sacrificio. Pero en especial por el pecado. Por el pecado. Entonces aquí notamos, haciendo exégesis de estos primeros versículos, que cuando se habla de pacto se está hablando de el templo en este contexto. Note bien, no me estoy refiriendo a todo el contenido del pacto. Estoy hablando solamente del templo y su culto. Tablas del pacto, como vemos aquí en el versículo 4, ahí se lo subrayé en azul. Las letras que están subrayadas es para que la tomen en cuenta como punto importante del estudio que estamos haciendo esta noche. Aquí estamos hablando entonces de las tablas del pacto. Hace referencia a las tablas de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, según Éxodo 31. Éxodo 31, 18, se denota lo que es las tablas del pacto. Entonces noten que también pacto tiene que ver aquí con tablas. Tablas. Que fueron las tablas que escribió Dios con su propio dedo, aunque después ya sabemos que tuvo Moisés que escribirla él con su propia mano porque él la rompió. Dios no mandó a Moisés a romper ningún pacto, ninguna tablas, pero Moisés, por la ira que se le metió, partió las tablas porque encontró al pueblo adorando una imagen, un becerro. Entonces ya ustedes pueden ver aquí que lo que está haciendo referencia el libro de Hebreos está enfocada en templo, está enfocada en culto y está enfocada en tablas.
La palabra pacto entonces está envuelta en todo esto. Primer pacto. Primer pacto. Continuamos. Verso 7. Seguimos haciendo exégesis. Para los nuevos, si han entrado algunos hermanos, personas nuevas, cuando hablamos de exégesis estamos refiriéndonos al examen, al análisis del texto en su trasfondo antiguo, trasfondo cultural, histórico, etcétera, haciendo un análisis profundo del texto. A eso se refiere cuando hablamos de exégesis. Verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender en esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Vea bien, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces miren aquí, el tiempo de reformar las cosas, de lo que trata estos versículos, se refiere a este tiempo en que vino Yeshua a morir y resucitar. Y desde ese momento se empieza a construir el nuevo templo de Yeshua. En estos textos encontramos entonces que está haciendo referencia a un tiempo, y está hablando de un tiempo de reforma. Y aquí no se está refiriendo al tiempo de reforma de Martín Lutero, los reformadores. No se está refiriendo al último tiempo cuando el Mesías venga a buscar a su iglesia. Aquí está hablando del tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo fue eso? Bueno, el texto, versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma. O sea que los sacrificios, los cultos, los servicios que se ofrecían en el templo era hasta el tiempo de la reforma de las cosas. En otra expresión podríamos hablar también de restauración de las cosas. Significa entonces que se está refiriendo al tiempo cuando Yeshua aparece en la tierra para morir y resucitar. Para morir y resucitar por los pecados de su pueblo. Bien, entonces des en cuenta acá que cuando se habla de reformar las cosas, interesante que ahí menciona la palabra tiempo presente. El apóstol que escribió el libro de Hebreos utiliza el término tiempo presente haciendo alusión a el tiempo de ellos allá hace 2000 años y habla de un símbolo, que las cosas que estaban haciendo en el tabernáculo eran símbolos que indicaban que que en ese tiempo presente estaba habiendo un cambio. Y el texto luego dice que eran impuestas estas cosas hasta el tiempo de la reforma. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Y muy importante. Si él está diciendo que eso era un símbolo para el tiempo presente, de ese tiempo, y está hablando de un tiempo de reforma, quiere decir que eso empezó hace 2000 años. El tiempo de la reforma empezó hace 2000 años. ¿Reformar qué? ¿Qué era lo que había que reformar? ¿Qué era lo que se había desbaratado? Porque algo que hay que reformar es porque está descompuesto, es porque está dañado. ¿Qué era lo que se había dañado? Bueno, se había dañado el pacto, se había dañado
El pueblo. El pueblo necesitaba una reforma y la Torá necesitaba una reforma en el sentido de que ellos la habían quebrantado y lo que exigía la Torá para que se pudiera obedecer de forma parcial eran los sacrificios. Por lo tanto, la Torá anunciaba con los sacrificios, que eran símbolos, lo que venía en el tiempo presente que él menciona ahí. Ese tiempo llegó cuando vino Yeshua. Por lo tanto, ya estamos en tiempo de reforma. Ya estamos en tiempo de reforma. Ya se está reformando todas las cosas. ¿Cuáles cosas? La Torá está siendo reformada. El pueblo de Israel está siendo reformado. ¿Desde cuándo? Desde Yeshua, desde los apóstoles, desde el primer siglo. Ya empezó, hermanos. Esto es una buena noticia. Esta es una buena noticia. Significa, hermanos, que usted y yo estamos dentro del tiempo perfecto que Yahweh estableció para reformar las cosas y para traer cosas nuevas a nuestras vidas. Significa entonces que hoy nosotros estamos siendo privilegiados. Hoy nosotros gozamos de un privilegio. Pueblo de Israel está siendo restaurado. El pueblo de Israel está siendo transformado, está siendo reformado hace 2000 años. Y eso nos debe de llenar de gozo a nosotros. Si su vida no está experimentando cambios considerables, si su vida no está experimentando cambios considerables, hermanos, consejo que doy, averigüe bien en quién usted ha creído. Averigüe bien en quién usted ha creído, porque se supone que ya Yahweh empezó a reformar las cosas. Eso no incluye a nosotros. Significa que debemos de experimentar cosas nuevas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que el reino de Yahweh que se ha manifestado y que está en vigencia y que lo trajo Yeshua debe de mostrarse a través de nuestras vidas. Debe demostrarse a través de nuestras vidas. Si no está sucediendo eso, consejito que doy, vamos a pedir al Padre que nos ilumine, que abra nuestra mente y nuestros corazones para que estemos en plena certidumbre de fe. Continuamos haciendo el exégesis. Primera de Corintios 6, 19, mire qué dice. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Oiga bien lo que Pablo está diciendo. Honren con su cuerpo a Dios. Ustedes fueron comprados a un precio preciosísimo. La reforma que se empezó fue a construir un nuevo templo. La reforma que se empezó fue la construcción de un nuevo templo. ¿Cuál es ese nuevo templo, hermanos? ¿Cuál es ese nuevo templo? Usted y yo. Usted y yo somos ese nuevo templo. La reforma que se empezó de todas las cosas empieza con un templo. Yeshua mismo es el arquitecto que empezó a construir ese nuevo templo. Ya no hecho con mano de hombre, ya no de piedras físicas. Ahora es un templo que está siendo levantado en cualquier parte del mundo con el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Yahweh. Nos gozamos, nos alegramos de saber estas verdades tan importantes porque nos llenan de gozo y de fe intensa.
Amén. Amén. Damos gracias al Padre por eso. Hay un mejor templo. Un mejor templo. Dice el versículo 11. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por su propia sangre, y no por sangre de macho cabrío, ni becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es maravilloso este texto acá. Maravilloso. Hermanos queridos. Ahora el templo de Yahweh es más grande. En ese templo no cabían, quizás no llegaban ni a 10,000 personas. Ese templo era limitado. Si existiera la posibilidad de que se construya el templo en Jerusalén, no va a haber espacio para ni siquiera un 0,001% de la población en el mundo que cree en el Mesías y que sigue en el judaísmo. No habría espacio. Por lo tanto, pensar en un templo que se va a construir en Jerusalén para que se ofrezcan sacrificios otra vez y que venga la redención al mundo, como muchos creen, no cabe aquí en este texto. Este texto está diciendo que el templo en el cual el Mesías entró como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, está refiriéndose a algo muy diferente. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre. Entró una sola vez, dice el texto. Una vez para siempre. Entonces, aquí vemos que este templo, que es perfecto, que este tabernáculo, que es increíblemente diferente al que había, no hecho con manos, no es de esta creación. Yahshua es el que hizo el sacrificio una vez para siempre. Dice, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos, de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de carne, imagínense lo que hace el Mesías, lo que hace el Mesías con su sangre. Entonces ahora el templo de Yahweh es más grande y más perfecto, el cual es Yahshua. Yahshua es el templo perfecto. Es el lugar más amplio. Todos cabemos en él. Todos cabemos en él. Yo pregunto, ¿cuántos están dentro de ese templo que es Yahshua? El templo de Dios, el cual no fue hecho con manos humanas, sino un templo hecho de lo alto. Yahweh mismo, el constructor de ese templo. Esto, hermanos, nos enseña muchísimo. No tenemos que esperar otra cosa. Fue una sola vez y para siempre. Se hizo una sola vez y para siempre. Yahshua no tiene que volver a morir. Yahshua no vuelve al
Gólgota. Yeshua hizo todo lo que tenía que hacer. Dice que obtuvo eterna redención. Se lo leo otra vez. Obtuvo eterna redención. Una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yeshua nunca entró al templo, al lugar santo, ni al lugar santísimo como sumo sacerdote aquí en esta tierra. Yeshua entró al lugar santísimo en el cielo, en el santuario celestial, y obtenido así eterna redención. ¿Qué significa para usted eterna redención? Escriba en el chat. ¿Qué significa para usted eterna redención? A ver quién me puede decir. Eterna redención. ¿Qué fue lo que obtuvo Yeshua? Vida eterna, dice por ahí. Para siempre. Que Dios bendiga a Gabriel Guerrero. Dice Carmen Lee, una vez y para siempre. Gracia infinita. Amén, Abigail. Gracia infinita. La palabra redención significa comprado, comprar, rescate. Por lo tanto, fue un rescate eterno. Eterno rescate. Usted fue rescatado una vez y para siempre. Si Yeshua ya murió una vez, ya no necesita rescatarlos de otra vez. Ya no necesita rescatarlos de otra vez. Ya usted fue rescatado. Escuche bien. Que le entre eso bien en el coco. Ya usted fue rescatado. Ya usted fue redimido por la sangre de Yeshua que se derramó una sola vez. Y al entrar al lugar santísimo celestial, ya no necesita usted volver a que lo saquen del lodo cenagoso. Aunque quizá algunos quisieran volver al lodo cenagoso, pero ya su naturaleza repele lo sucio. Su naturaleza debe de aborrecer el pecado, porque usted fue comprado, ya usted fue rescatado. Y cuando a una gente le entra el deseo de volver al mundo, a la inmundicia de donde fue sacado, eso no es natural. Eso no es natural. Yo pongo el ejemplo siempre de los que son redimidos. Lo comparo con un cordero, una oveja y un puerco. El puerco no come hierba. El puerco no come pasto. El puerco come de todo. Basura, cosas podridas. No le importa. Y hay algo en particular que usted debe saber de un puerco. Y yo no le estoy diciendo a ustedes que sean puercos. Estoy diciendo un ejemplo. Que ahorita dicen, el pastor le está diciendo a los hermanitos puerco. No. Puerco es aquel que se revuelca en el lodo metafóricamente. Se revuelca en el lodo, no cree en el Mesías. Y esa es su naturaleza. Le encanta el sucio, le encanta el lodo. Saborea eso. Usted lo escucha y su sonido es claro. Usted lo escucha. Hacen hoy, hoy. Eso identifica un puerco. Su sonido incluso. La oveja es diferente. Pero algo particular del cerdo, le iba a decir que el cerdo no tiene la función de su paladar, no capta el sabor amargo. Por eso el cerdo no le importa comer lo que sea, no le molesta en la boca. Diferente a otros animales que automáticamente comen algo que no es de su naturaleza, lo repelen, lo botan, no se lo comen, pero el puerco no, el puerco le entra a todo, sin importar. Incluso un puerco se puede comer a otro puerco él solito, sin problema. Entonces, cuando hago la comparación del puerco y el cerdo, es que su
manera de alimentarse muy diferente a la de la oveja. Entonces, una oveja, mejor dicho, un cerdo que Yeshua lo llamó, lo transformó, lo regeneró, pasa de cerdo a oveja. Por lo tanto, ya ese cerdo no es cerdo, ahora es oveja y comienza a comer pasto. Su alimento es diferente. Le gusta el alimento santo, el alimento sólido de la palabra. La oveja come alimento sólido, alimento sustancial, no come basura. Pero alguien que de repente le da ese apetito de comer basura, si es oveja, no va a tragarse fácilmente esa basura. Y si se la traga, le va a hacer daño, porque esa no es su naturaleza. Esa no es su naturaleza. Y lo mismo el cerdo no se siente bien comiendo hierba. Se sentiría horrible. Entonces, hermanos, ya Yeshua nos rescató. Ya Él hizo una obra maravillosa en nosotros. Glorifiquemos a Yahweh por lo que Él ha hecho en nosotros. Glorifiquemos a Yahweh. Somos una nueva criatura. Tenemos una naturaleza divina, una nueva naturaleza en Yeshua. Somos santos. Somos santos. Entonces, bien, seguimos. Él es mediador de un nuevo pacto. Yeshua es mediador de un nuevo pacto. Dice el verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, segundito, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Otra vez, vuelve a ratificar lo que recibe el que está bajo el nuevo pacto. Bien, por la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esta palabrita testamento tiene que ver con pacto. Por eso es que se asume que el antiguo pacto, por eso se le llama antiguo pacto al Antiguo Testamento, y queriendo decir que era algo ya viejo o pasado. Pero aquí está hablando del pacto, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hablando de lo que se recibe como herencia cuando hay un testamento o un pacto, que es lo mismo. Se hace un pacto y ese pacto no se puede cambiar. Un testamento no se puede cambiar. Ya lo que se dijo ahí está escrito y es para los que quedan como herederos. ¿Heredero de qué? Aquí habla de una herencia eterna. Una herencia eterna. Vamos a explicar un poquito más esto. Yeshua es el mediador de un nuevo pacto, o sea, que interviene para comprarnos y liberarnos de la violación del primer pacto, o sea, la ley, para poder recibir la herencia, para poder recibir la herencia de la vida eterna. ¿Lo entendieron, hermano, eso? Se lo repito otra vez. Yeshua es el mediador de un nuevo pacto, o sea, que interviene para comprarnos y liberarnos de la violación del primer pacto, la violación a la ley, para poder recibir la herencia de la vida eterna. No había otra manera de nosotros poder ser salvos, hermanos queridos. No había. Si Yeshua no hubiese intervenido con el nuevo pacto,
estaríamos todavía condenados bajo las transgresiones del primer pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto, o sea, la Torá, decía que el que la violaba tenía que morir irremisiblemente. Tenía que morir. Nosotros, hermanos, estábamos condenados a morir por transgredir la ley. Por transgredir la Torá, estábamos condenados a morir. Muerte eterna, no merecíamos. Era lo que nos esperaba si Yeshua no hubiese intervenido como mediador. Usted y yo no estuviésemos aquí. Hermanos, si Yeshua no interviene, nosotros estuviésemos muertos. Pero interesante aquí, ¿de qué fue que nos liberó? ¿De qué nos redimió? Por eso dice, para remisión de las transgresiones. ¿Qué transgresión? Es violación a la ley, al primer pacto. Entonces, la pregunta lógica que debemos hacernos nosotros, los creyentes, es, si Él nos liberó de la transgresión para que no siguiéramos transgrediendo la ley, después que yo tengo la vida eterna, la herencia eterna que Él consiguió por su muerte, entonces significa que entonces voy a seguir transgrediendo la ley. Piensen en ese momento, querido hermano. ¿Puedo seguir transgrediendo la ley para que la gracia abunde? Pablo lo dice de otra manera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta de Pablo es, en ninguna manera, ni se te ocurra. No existe la posibilidad de alguien poder experimentar la gracia permaneciendo en el pecado. O es pecador o es santo. No puede ser las dos. O es pecador o es santo. Tiene que definirse. ¿Tengo vida eterna o soy un transgresor de la ley? ¿Y quién es el que transgrede la ley? El que permanece, el que persiste en pecar, el que persiste en transgresión a la ley. Por eso, las iglesias que no entienden eso y persisten en transgredir la ley y contradecirla, no saben en el problema que se están metiendo. No tienen idea del lío kilométrico, monumental al que se están metiendo. Es importante, por eso estamos haciendo exégesis de Hebreos en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos nos da más luz para que entendamos este asunto de lo que hizo Yeshua en su gracia, como dice el texto de Hebreo que acabo de leer ahorita, por medio al Espíritu Eterno. Yeshua se entregó a sí mismo por el Espíritu Eterno. Es un asunto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viola la Torá. Al contrario, la escribe en nuestros corazones. La escribe en nuestros corazones. Por lo tanto, para recibir la herencia eterna se necesita creer en Yeshua, que es mediador de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto aquí, ¿qué es? El nuevo pacto en su sangre, que implica, ya lo leímos anteriormente en el estudio pasado, que es escribir la ley en mente y corazón. Escribir la ley en la mente y el corazón incluye también el nuevo pacto. No solamente la sangre, también la palabra de Dios, la Torá, los 5 libros de Moisés, lo que tiene que ver con la obediencia, como decimos, como hemos leído en muchas ocasiones. Lo leemos a cada rato. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es el que hace la voluntad de Dios? El que obedece sus mandamientos, el que obedece su palabra, o por lo menos tiene la intención de hacerlo y se complace en eso y trata y busca la manera. Verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, la Torá, el antiguo pacto, no fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, oiga bien esta parte,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esto me suena igualito a lo que dijo Yeshua en la mesa de Pascua cuando estaba reunido con sus discípulos. ¿No se acuerdan de eso? Moisés dijo: esta es la sangre del pacto que Dios ha derramado. Yeshua dijo: esta copa es mi sangre del nuevo pacto que yo he de derramar por muchos. Moisés lo dijo, pero en cuanto al antiguo pacto, que fue rociado con sangre también, se roció incluso el mismo libro. Óigame bien, se roció incluso el mismo libro. Esto que está diciendo el escritor a los hebreos es algo clave porque está revelando que algo sucedió en el antiguo pacto que incluso se roció con sangre. Se roció. Este es un detalle que yo estuve buscándolo en los textos del Antiguo Testamento, del Éxodo, y no encontré esa partecita que hablara de que se roció el libro. Es probable que el escritor de los hebreos esté dando aquí una nueva revelación de lo que pasó en el nuevo pacto. Es muy probable. Y esto es importante porque se roció al pueblo y se roció al libro. Quiere decir que el nuevo pacto, en el nuevo pacto sucedió lo mismo. En el nuevo pacto se roció al pueblo y también al libro. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo pacto, la sangre de Yeshua, abarca todo el libro. Abarca al pueblo y abarca el libro. Por eso no puede estar separada la ley de la gracia, ni el pueblo puede estar divorciado de la ley, porque entonces la sangre que fue derramada confirmando el antiguo pacto, no tendría sentido que se derramara la sangre en el nuevo pacto y que la ley no estuviera incluida. No tendría sentido entonces este texto que dice el escritor a los hebreos, que dice: él roció y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Hasta el templo fue rociado con la sangre en ese momento, hermanos. Qué maravilloso es esto. Qué glorioso es esto. Y casi todo es purificado según la ley. Oiga eso, según la ley, con sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay manera de que la ley sea apaciguada. La condena de la ley sea apaciguada sin derramamiento de sangre. Eso fue lo que hizo Yeshua. Entonces, explicando un poco más amplio, dice: cuando Moisés leyó el libro de la ley al pueblo, al rociar con sangre, se inaugura el primer pacto. O sea, la ley escrita. Ojo, ley escrita. Lo que indica que el término primer pacto puede referirse a toda la ley o a los 10 mandamientos, pero también a ciertos servicios en el templo, como leímos ahorita, los cultos. Hermanos, entonces, primer pacto o antiguo pacto, como le llaman, hermanos, no solamente se refiere a la ley completa, el libro de la ley, porque aquí en este texto que leímos del versículo 19, habla del libro, no de las tablas, pero también cuando se habla del pacto, se habla de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Si usted lee Éxodo capítulo 19, si quiere anote la cita bíblica. Éxodo capítulo 19 dice que Dios le dijo: este es mi pacto que yo haré con ustedes si prestan oído a mi voz
y obedecen mi pacto, mis mandamientos que yo les doy, ustedes serán un especial tesoro y un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso lo dijo en Éxodo 19. ¿Y qué fue lo que Yahweh empezó a darle a ellos cuando se reunió con ellos en el monte Sinaí, en Horeb? ¿Qué fue lo que le dio? Los 10 mandamientos. Y le llamó pacto también. Entonces, primero se llama pacto a la ley completa, ley escrita. También se le llama a los 10 mandamientos y también se le llama al servicio, a ciertos servicios en el templo. Lo que son los sacrificios también se le llama pacto. A lo que son los sacrificios también se le llama pacto o primer pacto o antiguo pacto. Entonces, tomen nota de eso porque esto quiere decir que en la Biblia hay términos que son indistintos. ¿Qué quiere decir eso? Que se menciona una palabra que puede estar incluyendo otros términos, otras expresiones dentro de un mismo término, en este caso, nuevo pacto o primer pacto. Pero hayan entendido esta partecita. Seguimos. El Mesías se presenta en el santuario. El Mesías se presenta en el santuario por nosotros. Se presenta en el santuario por nosotros. Versículo 23. Yo espero que ustedes estén tomando nota de los puntos clave que estoy apuntando, porque esto va a ser importantísimo y clave para su entendimiento en la vida de Torah que usted está llevando. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, con la sangre. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En esta escena, hermanos, y aquí explico, en esta escena podemos ver cómo el Mesías interviene por nosotros, ya que no somos perfectos y porque luchamos para poder guardar su santa ley. De otra manera, no podríamos ser salvos. No podríamos ser salvos. Yahshua entró al lugar santísimo celestial por nosotros, intervino por nosotros porque no somos perfectos. Y aquí, importante, abro un paréntesis. Muchas personas quizá puedan acusarnos de legalistas porque estamos enseñando ley de Dios, porque estamos enseñando la ley bíblica. Pueden acusarnos de legalistas. Y tenemos para decirle a esas personas que nos acusen de legalistas, que le amamos en el nombre de Yahshua. No tenemos problema con nadie que contradiga lo que estamos enseñando, en lo absoluto. Le amamos de todo corazón. Pero tenemos que decirle también que no somos legalistas. Ser legalista significa imponer leyes a la fuerza. Ser legalista significa acusar a las personas de pecador porque no están haciendo o obedeciendo lo que ellos mandan y condenan a las personas. Eso es ser legalista. Y poner cargas pesadas que otros no pueden llevar, que ellos mismos no pueden llevar. Por eso no somos legalistas. Y no somos legalistas porque no estamos imponiendo a la fuerza la Torá. La estamos enseñando para que el Espíritu Santo en usted trabaje y le ayude a obedecerla. Pastor Joel de Rosario no obliga a nadie a obedecer Torá. Se la enseña y yo trato de obedecerla conforme el Padre me ayude, porque no somos nosotros perfectos. Por lo tanto, no puedo acusar a nadie de desobediente a la Torá
para condenarlo y echarlo al infierno, cuando yo debería ser el primero en analizarme si estoy obedeciendo la Torá o no. Por eso, como no somos perfectos y porque luchamos para poder guardarla, para poder guardar su santa ley, luchamos, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Y ojo aquí, cuando digo hacemos todos los esfuerzos posibles, no para ser salvo, para obedecer la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, sus mandamientos. Porque ya Yeshua pagó el precio, ya Él entró al lugar santísimo por nosotros, porque Él es el perfecto, no nosotros. Él fue el que logró eso por nosotros, para presentarse ante el Padre Celestial en el santuario celestial por nuestros pecados. Y por eso luchamos para guardar su santa ley, porque de otra manera no habría manera de ser salvos si no hubiese sido que Yeshua interviene por nosotros, hermanos. Por eso no somos legalistas. Por eso no pueden acusarnos de imponer algo que nosotros no podemos hacer a la perfección. Porque el que me dice a mí que obedece toda la ley, le digo mentiroso. Mentiroso. Nadie puede obedecer toda la ley a la perfección. Eso es mentira. Pero si nos agarramos de esa y no la enseñamos ni guardamos sus mandamientos, nos estaríamos tragando un cable mucho más grande todavía. Porque están ahí para nuestro bien, para nuestro beneficio y para que crezcamos en esta salvación que el Padre nos ha dado, que es una salvación gratuita y que nos enseña, por medio de salvación, nos enseña a ser obedientes a la ley. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Lo repito una y otra vez. Gloria al Señor. El sacrificio fue una sola vez en la culminación de los tiempos. Preste atención a esta partecita que es muy importante. De otra manera, le hubiera sido necesario, versículo 26, voy. Quise tomar este capítulo versículo por versículo para que lo entendamos bien. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la culminación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué es esto? Bueno, esto indica que estamos desde ese momento en la terminación, desde ese momento, desde que se dijo eso, en la terminación de los tiempos. Y que no hay otra forma de ser salvo ni otro tiempo, ya que estamos en tiempo extra. ¿Entendió eso? Una alarma poderosa que nos está diciendo, ojo, estamos en el tiempo del fin. Lo que está simplemente ocurriendo es que nos están dando un tiempecito extra. ¿Cuánto durará ese tiempecito extra? No sé, hermano. No me pregunten cuándo va a ser. Yo no sé. No lo sé. ¿O usted quiere saberlo? ¿Usted quisiera que Dios le dijera qué día es que Él viene? ¿Qué día viene Yeshua por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan? Yo no quiero que el Señor me diga eso. O sea, a lo mejor muchas personas estarán
orando al Señor para que Dios les revele el tiempo exacto. No necesitamos eso. No. A los que están ansiosos y que tienen una tremenda, ¿cómo le llamo la palabra? Fascinación por los tiempos del fin, para que ya el Señor le diga cuándo va a ser. Se le peló el billete. El Señor no le va a decir a nadie cuándo va a ser eso. Y todo el que se ponga a hacer cálculos se va a guayar. El Señor no le va a decir a nadie cuándo es. A nadie. Por eso dice, Él viene a salvar a los que le esperan. ¿Usted le está esperando? ¿Usted le está esperando? Si usted le está esperando, yo lo felicito. Yo lo felicito. Porque los que le esperan entienden el plan y el propósito que Yahweh ha establecido en estos tiempos. ¿Y de qué tiempo está hablando aquí? ¿De cuáles tiempos? De los tiempos desde que vino Yahshua. Interesante, aquí está indicando la terminación de los tiempos. O sea que cuando Yahshua vino, empezó la terminación de los tiempos. La terminación, o sea, estamos en el fin, como hemos dicho en otros estudios. Estamos en el fin. No sé lo que la gente está esperando que suceda, pero ya estamos en el fin. Ya la palabra está cumplida. Estamos viviendo tiempo extra. Tiempo extra. Cuando se arme el titingó, como decimos, entonces se verá gente huyendo, se verá gente desesperada, porque no saben lo que está sucediendo, porque estaban esperando una cosa y salió otra. Hermanos queridos, este es el tiempo, este es el tiempo. Yahweh de los ejércitos nos está preparando para que nosotros entendamos su palabra y para que vivamos confiados, porque Yahshua va a aparecer por segunda vez. Con esto no estoy diciendo que ahora usted se vuelva loco y comience a vender todas sus posesiones porque ya Yahshua viene. No. Y a dejar el trabajo y ponerse a predicar porque ya Yahshua viene. No, yo no estoy diciendo eso. Cuidadito. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si usted está esperando a Yahshua, debe esperarlo con un corazón sincero, confiado y obediente a su palabra, porque hace 2000 años el tiempo se está terminando. Y si hacen 2000 años que el tiempo está terminando, significa que estamos más cerca que cuando ellos empezaron allá. Y que no sabemos cuándo va a ser, para que no nos atrapen asando batata. Hermanos, pongámonos donde el capitán nos vea, estudiando la escritura, siendo obediente a ella, con un corazón sincero. Lo que el Padre está pidiendo de nosotros. Estamos en un tiempo extra. Estamos en un tiempo extra. Y gracias damos al Padre. Gracias damos al Padre que ya Yahshua entró en el templo celestial una sola vez y para siempre. Una sola vez. Esto también me habla de salvación eterna. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, de la misma manera Yahshua fue ofrecido una sola vez. Está establecido, la gente muere una sola vez. Está establecido. Y después de eso, el juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio? Cuando venga Yahshua por segunda vez. Ya no va a haber más nada. Viene Yahshua y el juicio y se acabó este planeta Tierra como lo conocemos de forma natural. Se va todo. Será quemado, será exterminado. Los tiempos en que estamos, ahí lo dice en el verso 26. Léalo otra vez ahí en el verso 26, usted mismo. De otra manera lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, el escritor está hablando hace 2000 años. Ahora, en la consumación de los siglos, ¿qué significa consumación de los siglos? En la terminación de los siglos, en la terminación del tiempo o de los tiempos. Ahí está la clave. Preparémonos más, hermanos. Preparémonos más.
y el Padre ha de glorificarse. Seguimos. Ya vimos entonces el exégesis de Hebreos 9, completo. Luego seguiremos estudiando más los demás capítulos, pero ahora vamos a ver los mandamientos que aplican del 82 al 86, después de haber visto que la Torá no se contradice, que Yeshua no vino a contradecir la Torá y que él vino a traer un nuevo pacto para hacer la reforma que se necesitaba de la Torá, del pueblo y del templo. Ahora veamos los mandamientos que nos corresponden para hoy. Si usted no entendió bien el tema que explicamos haciendo el exégesis, yo lo siento. Usted va a tener que ver el video que va a estar en YouTube. Usted lo va a chequear al pasito, lo revisa otra vez, porque yo no puedo volver a repetirlo otra vez, lo mismo que ya le expliqué hace rato. Amén, hermano. Amén. Mandamiento 82. Amén. No retardar el pago del salario de un empleado. Ahí está para los empresarios que tienen empleados. Un mandamiento bien bonito. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo y le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. O sea, si tocó el 15, páguele el 15. Es más, si puede pagarle antes, mejor todavía. Ese empleado se lo va a agradecer. Ahí está el mandamiento número 82. En este tiempo, especialmente en el que estamos viviendo, la gente está esperando sus chelitos por hora. Y mucha gente lo que hacen es que ponen esos pobres empleados a sufrir, a desesperarlo, retardándole el pago. Entonces yo le pregunto a los hermanitos, yo le pregunto a los que no quieren aceptar que la Torá está en vigencia en su gran mayoría de mandamientos, si este mandamiento aplica o no, si es justo o no, que Yahweh le está diciendo a los empresarios y a los dueños de negocios que no se quede con su salario, que no le robe al prójimo. ¿Qué le parece eso? ¿Estaría bueno ese mandamiento para que lo apliquemos o lo abolimos? Se lo dejo de tarea a los hermanos. Mandamiento número 83. No poner bozar a un buey, a una bestia o un buey mientras esté trabajando en el campo. Ahí se me fue una palabra, una letra. No. En el campo. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozar al buey mientras trilla. Te dirá, pastor, pero ¿quién tiene buey ahora de que arando la tierra? Bueno, por si hay alguien que tenga un buey que ara con ese buey, entonces este mandamiento aplica. Si usted no tiene buey, entonces ese mandamiento no es para usted. Tranquilo, entonces. Usted no tiene que obedecer ese mandamiento porque usted no tiene buey ni tiene arado. Descanse, tranquilo. Ese mandamiento no aplica para usted. Pero si usted tiene buey, o tiene un burro, o tiene un caballo, lo que sea que usted use para arar, no le puede poner bozal. Ahora lo interesante es que este texto Pablo lo aplica de forma espiritual y dice que, que no se le debe poner bozal al buey que trilla, refiriéndose a los ministerios, al pastorado o los que trabajan en el altar, en la iglesia. Interesante esto, hermano, porque tiene un sentido espiritual también este texto, este mandamiento. No le ponga bozal a un buey mientras esté trillando. Ahí lo tiene. Mandamiento número 84. No tomar el nombre de Yahweh en vano. Qué tremendo mandamiento, hermano. Mire bien, Éxodo
27. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano. Este es el tercer mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos. Oiga bien, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este es un mandamiento fuerte. Cuando la convertimos en una palabra común, estamos tomando su nombre en vano. O sea, cuando usamos el nombre de Yahweh para cualquier cosa, incluso hasta como refrán o como un término común. No, hermano, el nombre de Yahweh es muy, muy sagrado. No se puede utilizar para todas las cosas que a nosotros se nos ocurran y todas las conversaciones triviales. No, cuando vamos a hacer cosas y hablar cosas serias, utilizamos el nombre de Yahweh. No significa que lo prohibimos hablar, mencionar. No, lo que significa es que le tenemos que dar importancia, le tenemos que dar valor a ese nombre, porque es un nombre que envuelve muchas cosas de lo que es el carácter de Dios, nuestro Padre Celestial. Y no somos dogmáticos ni religiosos con el tema del nombre. Y que el que no menciona el nombre de Yahweh está en pecado. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado de no convertir el nombre de Yahweh en cosa vana y de menospreciarlo y tirarlo por el suelo. Segundo, cuando se utiliza en falsa adoración o de manera irreflexiva. O sea, que alguien puede utilizar el nombre de Yahweh en vano cuando adora incluso. La falsa adoración, incluyendo el nombre de Yahweh, es peligroso también. Y ahí lo dice, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y en tercer lugar, cuando se utiliza para apoyar una mentira. Hoy en día está de moda en algunos círculos decir que tal persona ha recibido una profecía de parte de Dios, cuando en realidad se trata de una intuición propia. Si alguien pretende haber recibido una revelación directa de Dios, cuando Dios no ha hablado, está tomando su nombre en vano. Profecía que salen por ahí, Dios ha dicho, Dios me dijo, está tomando su nombre en vano. Especialmente si tal profecía no se cumple. Eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hoy en día abundan los profetas que hablan de parte de Yahweh como agua, como si Yahweh estuviera todos los días hablando con esa gente, porque la expresión, uno se da cuenta, porque la expresión, Dios me dijo ayer, Dios me dijo esto y aquello, y tienen una conversación de 1 hora con Yahweh. Hermano, ni siquiera los profetas hablaron tanto con Yahweh. Yahweh venía de vez en cuando y le hablaba al pueblo a través de un profeta. Eso no es a lo loco. Yahweh no es un alto parlante que anda con un megáfono hablándole a la gente. Yahweh lo que dijo ya lo dijo. Y si ha de decir algo en particular, tiene que ser confirmado muy bien, a ver si eso viene de parte de Yahweh, porque hay que analizar las profecías para saber si vienen de Dios o vienen del diablo, porque hay espíritus que se meten a veces medio raros, que quieren confundir a la gente. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en este tiempo de pandemia. A cada rato sale alguien diciendo que Dios le dijo. A cada rato. Y no significa que Dios no vaya a usar a una persona para decir algo, pero hay que tener cuidado, porque entonces estaríamos en una violación directa a este tercer mandamiento del decálogo, que es bastante serio. Es bastante serio. Mandamiento 85. No violar un juramento ni jurar falsamente. Levítico 19:12.
Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh. Punto. ¿Entendió? Yahweh no relaja con eso de los juramentos. Este mandamiento nos enseña a ser serios, irresponsables, no irresponsables, no, serios y responsables con nuestras palabras comprometidas y sobre que lo que decimos y hacemos en el nombre de Yahweh o Yahshua profana su nombre o mancha, porque somos sus hijos. Como sus hijos, les representamos en la vida del evangelio con nuestros actos. Hermanos, tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables con nuestras palabras, porque cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos, estamos manchando el nombre de nuestro Padre Celestial con nuestros actos. Estamos hablando mal de su nombre. ¿Por qué? Porque él dijo que todo lo que nosotros hagámoslo en su nombre. En su nombre. Los representamos aquí en esta tierra. Nosotros somos las personas que él ha puesto para que llevemos su gloria, para que llevemos su nombre a todas partes. Pero si mi conducta, mi manera de actuar y de hablar es mala, es desviada, yo estoy dando mal ejemplo, mal testimonio del nombre que se supone que vive en mí, que es quien me ha rescatado y que ahora yo estoy presentando la imagen del Hijo de Dios en mi diario vivir. Cuando la gente habla mal de mí, siendo cierto, entonces yo tengo problemas. Yo necesito cambiar. Yo necesito hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque es en su nombre que estoy actuando. Es en su nombre. Por eso el mandamiento está claro. No violar un juramento ni jurar falsamente. Tenemos que ser gente que nuestras palabras sean serias. Como dice este mandamiento último. Jurar por el nombre de Elohim con verdad. Deuteronomio 10:20 dice: temerás a Yahweh tu Dios, le servirás, te allegarás a él y solo en su nombre jurarás. ¿Qué enseñó Yeshua sobre esto? Porque aparenta haber una contradicción aquí. Yeshua dijo, también habéis oído, Mateo 5:33, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Este mandamiento no fue contradicho por el maestro, sino que se direccionó, dado que tenía el juramento tenían como el juramento como algo simple y cotidiano, al punto que se podía incumplir, porque se juraba por todo, menos por Yahweh. Y el mandamiento decía, se jurará por su nombre. Los fariseos, los ancianos de ese tiempo, no mencionaban el juramento en el nombre de Yahweh. Ellos decían, juro por el cielo, juro por mi cabeza. O hoy en día, ¿sabes? Nosotros diríamos, juro por mi madrecita santísima.
En aquel entonces usaban juro por el cielo, juro por Jerusalén, la santa ciudad. Y la gente aceptaba ese juramento porque decía, bueno, está jurando por algo sagrado. Pero no juraban realmente. Cuando se hace un juramento en el nombre de Yahweh, había que cumplir ese juramento. Había que cumplir ese juramento porque el que juraba falsamente era cortado. El jurar falsamente era peligrosísimo. Entonces, aquí Yeshua no está diciendo no juren, porque entonces estaría contradiciendo a Moisés. Moisés dijo, jurar por el nombre de Elohim. Yahweh le reveló a Moisés que se podía jurar por Yahweh, pero había que cumplir. Por eso Yeshua, sabiendo eso, le dice, miren, yo les recomiendo mejor a ustedes que su sí sea sí, su no sea no, que es lo mismo. Si usted dijo que sí, es que sí. Y si dijo que no, es que no. Pero si usó el nombre de Yahweh, cuidadito, si no cumple. Si usted dijo, juro por Yahweh que lo voy a hacer, y no lo hace, prepárese. Le va a caer un blow de 8 encima fácilmente. Porque que Yahweh no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces aquí nos está mandando a nosotros ser personas responsables, personas serias, pero personas que entienden lo que significa hacer un juramento. Especialmente el texto dice no jurar falsamente, no jurar falsamente. Y eso se da mucho en muchos ámbitos. Por eso, hermanos, nosotros le damos gracias al Padre que nos está enseñando su Torá para que no la tomemos a la ligera, ni estemos diciendo cosas que no son, ni haciendo cosas que no van al término, porque realmente la Torá es vida, es abundante, es grande, es poderosa en nuestras vidas, cuando la sabemos entender de acuerdo a como Yeshua la explicó. Yeshua nunca contradijo la Torá, nunca la violó, nunca la empañó. Al contrario, la reafirmó y le dio la interpretación adecuada que se necesitaba. Así que, hermanos queridos, este es el estudio de hoy. Espero que hayan entendido. Vamos a entrar a la parte de las preguntas. Los hermanos y amigos que estén viendo por las redes sociales, escriban en los comentarios sus preguntas y le contestaremos lo más breve posible. Y los hermanos que están presentes también. Gracias a todos ustedes. Que Yahweh les bendiga de manera especial. Y shalom.